Si quieres comunicarte de manera clara y fluida, algo importante que debes hacer es eliminar las muletillas. Te sorprenderá conocer que solo necesitas 4 estrategias muy fáciles de aplicar para que les digas adiós y que todo el mundo se enamore de tu forma de hablar. Primero, hay que conocer qué es una muletilla. Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, la muletilla es la voz o frase que alguien repite mucho por hábito. Se utiliza para ganar tiempo o rellenar espacios en blanco cuando uno se comunica. Bueno, te contaré que el otro día tenía un poco de tiempo y decidí ir al dentista porque tenía una curación pendiente y bueno, tuve que esperar un montón. Felizmente el doctor, después de casi, creo que 20 minutos de espera, finalmente me atendió y bueno, hizo todo lo que tenía que hacer, y me hizo la limpieza y bueno, gracias a Dios no me dolió nada y bueno, salí del consultorio bastante satisfecha. Y espero no regresar en un buen tiempo. En este ejemplo, puedes ver que he utilizado una infinidad de muletillas, que lo único que han hecho es alargar la experiencia de visitar al dentista. Antes de saber cómo eliminarlas, es importante conocer por qué las muletillas juegan en nuestra contra. Primero, porque alargan las frases y las saturan. Claro, es el ejemplo que te he comentado de mi visita al dentista. Además, es diferente que yo diga, pasé unas excelentes vacaciones en Hawái, a que yo diga, bueno, pasé unas excelentes, vacaciones en Hawái. ¿Notas la diferencia? Segundo, porque hacen que tu audiencia pierda la concentración, las distrae. En más de una ocasión he escuchado un discurso en el que he terminado fijándome más en cuántas veces repetía la misma palabra el orador que en el propio contenido. ¿Te ha pasado? Y tercero, porque generan inseguridad sobre el contenido. El decir palabras como generan una sensación de inestabilidad, de inseguridad en cuanto al mensaje que se quiere comunicar. Viene la parte más importante. ¿Cómo las eliminamos? Te voy a dar 4 estrategias muy sencillas de aplicar en tu día a día para que poco a poco vayas ejercitándote y eliminando estas palabras repetitivas de tu vocabulario. Estrategia número 1. Aprende a identificarlos. Si tienes videos tuyos grabados, puedes escucharlos una y otra vez hasta que identifiques cuáles son esas palabras que sueles repetir constantemente. También puedes ver otros videos en YouTube, hay infinidad de presentaciones, exposiciones que puedes analizar al detalle para identificar cuáles son las muletillas más utilizadas. Recuerda que es muchísimo más fácil eliminar los hábitos negativos que tenemos cuando los conocemos y los identificamos al detalle. Segunda estrategia. Cuando te comuniques a través de un discurso, de una charla o en una conversación, prefiere siempre darle prioridad al silencio por sobre las muletillas. Una vez que las tengas identificadas, vas a ser capaz de darte cuenta cuando las utilices en el día a día. Poco a poco vas a tener la capacidad de identificarlas antes de pronunciarlas y cuando llegue este momento, utiliza el silencio. Por ejemplo, voy a contarte mi última experiencia en el dentista. Llegué a hora puntual, me senté y tuve que esperar aproximadamente 20 minutos. Ingresé a la sala de atención, el doctor me atendió muy bien, realizó su trabajo y salí bastante satisfecha de la consulta. Viste cómo a lo largo de mi narrativa no utilicé ninguna muletilla, pero sí hice pausas, silencios, para dar paso de una idea a otra. Esa es la clave.
Deseo de todo corazón que este video te esté gustando y sobre todo que su contenido te esté siendo muy útil. Si es así, voy a agradecerte muchísimo que me des un like en este momento y por supuesto que te suscribas al canal y le des clic a la campanita, coloques todas las notificaciones y así no te pierdas ni un solo video que publique en el futuro. Sigamos con las estrategias. Tercera estrategia. Usa frases cortas, claras y precisas, de tal manera que no tengas que recordar lo que necesitas decir. Ojo, cero tecnicismos, nada de palabras complicadas. Mientras más sencillos sean los términos que utilices, más rápida, más clara, más precisa y más fluida será tu comunicación. Cuarta estrategia, habla a tu ritmo. La rapidez no evidencia conocimiento. Y esto da pie a que puedas olvidarte de las palabras, equivocarte o peor aún, que no te des a entender. Quinta estrategia y ya para cerrar con broche de oro. Grábate y analiza si estás cumpliendo con las 4 estrategias anteriores. Además, esto te ayudará a afinar tu discurso y conocerlo de tal forma que cuando lo expongas lo hagas con mayor fluidez. Hablar de manera fluida y sin muletillas toma su tiempo e implica mucha práctica. Pero te aseguro que vale la pena porque tu mensaje llegará de manera efectiva a quien lo escucha. El contenido no se perderá en el camino y sentirás la satisfacción de comunicarte de manera correcta. Espero que este video te sirva mucho. Te dejo aquí a los costaditos otros videos muy interesantes que también te enseñarán cómo aplicar la comunicación asertiva, efectiva y persuasiva en tu día a día para que te des a entender muchísimo mejor. Te deseo una linda semana y nos vemos el próximo viernes.